Muy buenas tardes, chicos. Ya iniciamos una semana más en la materia de ciencias sociales. Vamos a avanzar un poquito más con los temas, vamos a acercarnos un poco más a lo que es la explicación de la ciencia. Y el tema que vamos a manejar hoy viene llamándose la revolución científica. ¿Por qué se llamó la revolución científica? ¿Por qué damos ese nombre? Pues literalmente la revolución científica es una época en la que los conocimientos científicos fueron desafiando y reemplazándose por nuevas ideas, principalmente en la física, la astronomía, la medicina, la química, la biología, etc. Pero vamos a avanzar un poco más a lo que le damos el aspecto. La revolución científica inicia a finales del Renacimiento en el siglo XVII y se extendió hasta los labores del siglo XVIII en el comienzo de la Ilustración, aunque se afirma que en su inicio en Europa fue movilizado globalmente de manera simultánea. La superstición y la religión, especialmente la atribución de responsabilidades a seres supernaturales, fueron reemplazados por la ciencia y la razón, el conocimiento principalmente. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propició cambios de una orden social. Es lo que nos toca estar revisando con lo que viene siendo la revolución científica. Podemos mencionar algunos factores que favorecieron o que contribuyeron a esta revolución científica. Por ejemplo, en el siglo anteriores a esta, que viene siendo el 16 y el 17, se produjeron cambios en este aspecto. Por ejemplo, las creencias tradicionales fueron ya un poco separadas del sistema de razonamiento y obviamente perdió la que es la imagen del mundo. O sea, ya vemos al mundo, no solamente al planeta como tal, sino al mundo que nos rodea de una forma diferente, ya que podemos ahora razonar del por qué suceden las cosas. Y obviamente se transforma una estructura más estable en la sociedad. Aquí vamos a hacer un poco más de énfasis en lo que viene siendo estos factores que favorecieron la revolución científica. Vamos a mencionar 7, así que quiero que vayan tomando nota. No es necesario que lo copien todo ahí, pueden incluso numerarlos. La primera que vamos a ir es la divulgación de la numeración arábica, que proporciona una gran capacidad operativa. Si recordamos un poco, durante el Renacimiento se desarrolla lo que es la lengua latina, y la lengua latina utilizaba una numeración muy diferente. Gracias a la numérica arábica, o la que conocemos en la actualidad, esta fue más fácil de entablar y desarrollar. La invención de la imprenta está por Gutenberg en 1543, que permite el incremento de la cultura, ya que de la manera más sencilla se podían crear más y más volúmenes de libros en un aspecto mayoritario que podía llegar a muchas partes. El costo de los libros disminuyeron, haciéndole más accesible para el pueblo. La laicización de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia de lo que viene siendo la ciencia se separó del aspecto religioso. Antes de ellos, personajes como Galileo Galilei y Copérnico, incluso Isaac Newton, casi a los principios de ellos, tuvieron que tener mucho cuidado con lo que decían y lo que trataban de estudiar, porque si estos contradecían a algún aspecto de la religión, ellos podían ser juzgados por la iglesia. Los grandes viajes marítimos. Pues obviamente mencionar a uno de los principales que dieron paso al razonamiento lógico, por lo menos del que el planeta es redondo, fue Cristóbal Colón. Pero no fue el único. Américo Vespucio le dio el nombre al continente, está Marco Polo, entre otros que desarrollaron expediciones marítimas. Esto demuestra
el aspecto del planeta de una manera esférica y ayudó a demostrar y a construir a la perfección instrumentos de navegación. Preocupación del sistema de ciertos humanistas. Por ejemplo, tanto el aspecto de los artesanos como los agricultores pasaron a ser parte importante de la sociedad. O sea, le dieron importancia a ellos. Obviamente eso se desarrolló mucho más adelante con aspectos y leyes agrarias y todo lo demás, que de hecho se lucharon muchos en Rusia, en Francia, en México para poder establecerlos, pero fue en esos momentos cuando empezaron a entender y darle importancia al desarrollo de estos aspectos humanos. La fusión entre la ciencia y la técnica. Esto quiere decir que se descubrían instrumentos para que hacían progresar la ciencia, por ejemplo el microscopio, el astrolabio, la brújula, que dieron un progreso a la ciencia llevada de una forma más pareja a la invención de nuevos instrumentos y a la perfección de ellos. Y por último está lo que son los cálculos destinados a la búsqueda de la precisión de nuevos cañones. Eso no necesariamente estamos hablando de guerra, estamos hablando de los objetivos fundamentales que se dan al fundamentar, válgame la redundancia, la ciencia, o sea, las razones por las cuales se empezaron a estudiar. Mientras habían personajes como Leonardo da Vinci, que pues abría cadáveres para saber por qué se movían o todo lo demás, otros tomaron esos estudios y empezaron a darle importancia a lo que es la medicina y el desarrollo de esta. Vamos a hacer un énfasis más directo en esta parte, ¿ok? Ahora bien, pasando a lo que viene siendo estos conceptos. ¿Qué conceptos derivó la revolución científica? O sea, de lo que pensaban antes. La revolución científica derribó viejas creencias, comenzando por la noción de la Tierra como el centro del universo, y dio un concepto más aristotélico sobre el movimiento de los cuerpos celestes, pasando a la uniformidad, circularidad y traslación, puesto que la materia como un elemento continuo adaptó la noción tanto platónica como la de Pitágoras y defendió la realidad de la estructura matemática. Por ejemplo, pasamos de un aspecto geocéntrico en la cual decían que la Tierra era el centro del universo, a un aspecto heliocéntrico en la que decíamos que el Sol es el centro del universo. Obviamente en la actualidad sabemos que el Sol no es el centro del universo, pero muchas leyes que se desarrollaron ahí se utilizaron para poder explicar por qué el planeta gira alrededor del Sol, que eso sí es real, como podemos ver en esta pequeña imagen. La primera es la heliocéntrica, en la que el Sol es el centro y los planetas giran alrededor de esta, mientras que la geocéntrica, si pueden ver cómo está más garabateada la traslación de los planetas, puesto que tenían que explicar por qué los veíamos en ciertos momentos para poder decir que la Tierra es el centro. Obviamente, gracias a la idea heliocéntrica, las leyes y el movimiento de las órbitas planetarias fueron más sencillas de entenderla y de establecerla. Por eso es más, se podría decir que más fácil de circular. De hecho, sí, eran tercos de decir que la Tierra era el centro del universo, que tuvieron que crear leyes, uniformidades, mantener lo que es los planetas porque se trasladaban, y explicar por qué en ciertas épocas del año los planetas se veían en ciertos lugares y en otros no. Y por eso hicieron este gran revoltillo de movimientos planetarios. Bien, ahora, ¿quiénes iniciaron la revolución científica? Muchos pensarían que Aristóteles y Platón, con su aspecto filosófico, aunque tienen cierta parte sí, no necesariamente, porque estamos hablando del siglo XVII y del siglo XVIII,
Y entre estos que iniciaron la revolución científica, podemos mencionar a 4 que son los, vamos a llamar, fundadores del pensamiento científico en esta traslación de la era empírica a la era científica. Y entre ellos podemos mencionar a Nicolás Copérnico. Él formuló la teoría heliocéntrica que vimos hace un momento del sistema solar, la traslación de los planetas y las órbitas elípticas alrededor del Sol. De hecho, él fue el que menciona lo que es que el Sol es el centro del universo, aunque en esto sí estuvo errado. Lo que viene siendo el desarrollo de la traslación de los planetas estuvo en lo correcto, y de ahí otros lo secundaron, como lo que es Johannes Kepler, que su labor fue fundamental para analizar los movimientos de planetas, y esta dio la ley en Kepler, o la teoría de Kepler, que establece del porqué del movimiento de los planetas. Entre ellos está Galileo Galilei, que formuló la primera ley del movimiento para la observación astronómica, e Isaac Newton, que presentó la ley gravitacional, y otras que explicaban la realidad, que modificó la comprensión matemática y física de la materia. Ellos fueron los fundamentos, las 3 bases, los 4 pilares de lo que viene siendo el aspecto del desarrollo. ¿Ok? Aún hay controversias del término revolución, ya que esta fue acuñada en la historia por Alexander Koire en 1939 y asume el cambio de paradigmas de análisis y observación de la realidad, y se trata de un periodo de transformación fundamental en los principios de la institución científica y el surgimiento de comunidades científicas como representantes de la verdad mediante su estudio de comprobación. Así que establecer que realmente fue una revolución científica es un poco diferente a lo que podamos mencionar. Bien, dice, ¿qué noción introdujo a la realidad a la revolución científica? Bueno, existen 3 fundamentales, puesto que estas son literalmente las razones por las cuales se puede mencionar como una revolución científica. Y la primera es que los cuerpos no están compuestos por los famosos elementos naturales que eran agua, fuego, tierra y aire, sino por átomos y moléculas. En la actualidad es algo muy común. E incluso es algo lógico. Si le dices, está compuesto una materia de átomos, moléculas, etcétera, etcétera. En el pasado todavía llegaban a creer la idea que estábamos compuestos por los elementos primordiales. Esta por teorías filosóficas como la de Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, que decían que estábamos compuestos de agua, fuego, tierra o aire, estos dependiendo de lo que viene siendo su arge, pero no vamos a adentrarnos un poco más allá. La otra, obviamente la más relacionada con Isaac Newton, establece que la luz es un haz en la que coexisten los colores y que se absorben y reflectan por la estructura, permitiéndonos apreciarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz choca contra nosotros y dependiendo de lo que nosotros estamos compuestos podemos ver el color. Si por ejemplo un color se opaca, vamos a decir que tienes una playera de color roja y poco a poco se va convirtiendo en rosa, es porque los pigmentos que absorbían el color rojo ya disminuyeron en esa materia. Y de hecho se creó un aparato llamado espectroscopio, que gracias a él podemos identificar de qué materias están hechos objetos que están a la distancia de años luz. Gracias a ellos podemos saber que existen planetas que están conformados con ciertos elementos que sin esto no sabríamos si es real. O sea, han escuchado en algunos documentales decir
Este planeta se encuentra en el sistema estelar de Orión y está conformado de helio, magnesio, o está hecho puro de diamante. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a la espectroscopía y al espectroscopio que identifica la materia, gracias a la luz que rebota entre ellos. Esta fue la segunda noción que introdujo la revolución científica. Y por último, pero no menos importante, establece que los seres vivos son resultado de un proceso de evolución mediante una selección natural. Mucho antes que Charles Darwin mencionara en su teoría de la evolución que los seres humanos que habían sido desarrollados por otros anteriores a lo que él llamó adaptación. Otros personajes, por ejemplo Anaxímenes, suponía que los seres humanos venían del agua, de una pequeña partícula, y que esta fue adaptándose. De hecho, su abuelo de Charles Darwin, llamado Erasmus Darwin, él desarrolló una idea con esto de la evolución, mucho antes que Darwin incluso lo llegase a pensar. Esto fue lo que trajo el desarrollo de la ciencia o la revolución científica. ¿Ok? ¿Por qué es importante establecer esto? Porque gracias a este cambio de pensamiento se empieza a darle la oportunidad al desarrollo de la ciencia, y con ello obviamente los que son las ciencias sociales, que es lo que nosotros estudiamos. Ahora, ¿qué logró la revolución científica? ¿Qué fueron sus aspectos notorios que dio? ¿Qué podríamos mencionar que trajo consigo? Bueno, la revolución científica también incluyó múltiples aspectos revolucionarios. O sea, no solamente estos. Podríamos decir que la revolución científica la podemos definir con varias etapas. La primera es la que estábamos mencionando casi toda la clase, que era la científica del siglo XVII-XVIII, que se estableció dentro de la lógica y la silogística, el aspecto experimental e incluso el método científico, que desarrollaron personajes como Isaac Newton. La segunda etapa que se menciona durante esta revolución científica fue la que trajo consigo la einsteiniana o la relativista, que explica la relación constante entre la materia y la energía. No hay nada quieto, no existe lo fijo en el universo. Es lo que establece lo que es la einsteiniana. Bueno, obviamente por Albert Einstein. Y la tercera, que es la indeterminista, es la que define la indeterminación filosófica, el principio de incertidumbre, que si hablamos de esto nos llevaremos más de una hora explicando lo que es la incertidumbre, así que esta la pondré como investigación. Bien chicos, ya tomando en cuenta estos puntos, ya mencionando qué significó la revolución científica para esto, de hecho para la revolución científica dio un salto dentro de lo que es la religión, y pues empieza a criticar la realidad del aspecto teológico, e incluso la iglesia introduce las leyes de análisis de designio divino, pero eso lo dejaremos para otra clase. Por mi parte chicos sería todo, que tengan una bonita tarde. Si tienen dudas chicos, no se olviden hacérmelas saber, porque siento que ese tema es muy complejo. Les voy a dejar tarea en el modo, así que por favor estén pendientes de ello, y no se olvide mandarme sus aportes. Que tengan una bonita tarde.